Tenemos que dar la grabación, que os he dicho que os la mandaría. Vale, ¿de qué hablaremos hoy? Hablaremos de neurociencia y la lectura, es decir, qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer, qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos, cuáles son los circuitos que permiten que podamos decodificar y que podamos escribir. Y después vamos a hablar de los pasos para que esto ocurra, vamos a hablar de dos grandes etapas y dentro de estas dos etapas, tanto la etapa emergente como la etapa formal, cuáles son los pasos que tenemos que dar en cada una de estas etapas y cuál es el orden correcto, el orden óptimo en el que deberíamos enseñar desde la prelectura hasta la comprensión lectora. Y por último, os explicaré brevemente en qué consiste nuestro curso de Aprender a leer. Vamos allá. Hablemos, pues, en primer lugar, de la neurociencia de la lectura. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que hoy en día ya tenemos muchísima información validada desde el punto de vista científico de cómo funciona nuestro cerebro en relación al hecho lector. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer? Y me parece que esta es una información que debe guiarnos, debe darnos, es como el mapa que debemos usar cuando estamos hablando de enseñar a leer y a escribir. Por tanto, yo creo que la neurociencia es básica, tener muy claro lo que ya está demostrado para orientarnos en este proceso. Más allá de un método o X, W o Z, porque es verdad que pues tenemos tendencia, ¿no?, a la metoditis a veces, ¿no? Aparecen métodos y habrá uno, habrá otro, habrá el de más allá y parece que incluso hay modas. Yo creo que lo que nos debe guiar en todo este caos informativo muchas veces es justamente lo que sabemos desde el punto de vista científico, digamos que ya hemos tenido acceso a esta información y por esto a mí me parece muy importante entender, aunque sea brevemente, aunque no sea evidentemente, aunque no somos médicos o no, a lo mejor hay alguno por aquí, pero bueno, yo no lo soy, pero sí que me parece una información súper valiosa. Vamos allá. Empezamos activando nuestro propio conocimiento, vuestro propio conocimiento. Os lanzo esta pregunta y después trataremos de contestarla, ¿sí? La pregunta que os lanzo es la siguiente. La lectoescritura, el aprendizaje de la lectoescritura, para que se dé, ¿qué necesito? ¿Preparación o madurez? Es decir, cuando un niño no hace o no consigue llegar al nivel que se supone que tiene que estar o que pensamos que tiene que estar, a este niño ¿qué le falta? ¿Le falta preparación o le falta madurez? ¿Sí? No sé si lo habéis oído, pero es una frase que yo he oído varias veces, ¿no? Es un proceso madurativo, es un proceso, este niño no está maduro, no está madura para leer, necesita más tiempo. ¿Sí? ¿Sabemos de lo que hablo? Vale, pues ahora mismo os lanzo una votación, no me lo contéis en preguntas y respuestas, os voy a lanzar una votación y a la de 3 aparece en pantalla y podéis contestar. Lectoescritura, madurez o preparación. Venga, que os habéis estancado. 5 segundos más y cerramos votaciones. Lanzaros a contestar, a jugar conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. Ultimísima. Lectoescritura, madurez o preparación. 1, 2, 3. Finalizamos votación. Muchísimas gracias por participar. Os comparto el resultado para que veáis que no hay trampa ni cartón. El 42% habéis dicho que se trata de preparación y el 58% habéis dicho que se trata de madurez. Vamos a intentar entender si es preparación o madurez. Pues lamentablemente estoy con el 42% que ha dicho que se trata de preparación. El proceso lectoescritor no tiene nada que ver con la madurez. ¿Y esto por qué?
Pues porque una de las cosas que ha demostrado la neurociencia es que este es un proceso, desde el punto de vista cognitivo, es un proceso claramente artificial. Yo no estoy genéticamente preparado para la lectura y la escritura, sino que es un proceso que aprendo. Si yo dejo a un niño sin estímulos, es decir, sin estímulo del mundo impreso, sin enseñanza de los códigos, sin enseñanza fonológica, sin enseñanza de correspondencia, etc., este niño, lo más normal, digamos, simplemente por el hecho de estar, no va a aprender a leer. Si la lectoescritura tuviera que ver con la madurez, tuviera que ver, por tanto, si yo estuviera genéticamente preparado para la lectura, no habría ni una persona analfabeta en el mundo. Sin embargo, a ver las haylas, ¿de acuerdo? Por tanto, la lectura es un proceso artificial, no es un proceso madurativo. Cuando un niño o una niña no está haciendo aquello que pensamos que debe hacer, no le falta tiempo, le falta preparación, le faltan habilidades. Hay alguna de las habilidades que necesita para iniciarse en este proceso o para consolidar este proceso que no la tiene suficientemente bien adquirida. Porque este es un proceso, como os digo, claramente artificial. ¿Qué es para lo que? Vamos a intentar entender un poquito más este proceso. ¿Qué es para lo que sí estoy preparado? Pues para lo que sí estoy preparado es para el lenguaje. ¿Sí? Vamos a intentar entender por qué la lectura y la escritura es una evolución, como veis en esta pirámide, del propio lenguaje. Mirad, en la base de esta pirámide tenemos el lenguaje emocional. ¿Qué es el lenguaje emocional? Pues el lenguaje emocional es el lenguaje instintivo. Es el lenguaje que usan, es la forma de comunicación que usan los bebés. Nadie les enseña, pero sin embargo se están comunicando con nosotros. ¿Cómo se comunican? Se comunican con los gestos, se comunican con la mirada, se comunican con el tono, el llanto, las risas, los ruidos, ¿sí? Todo esto es comunicación. Y todo esto es comunicación emocional. Es una comunicación ruda, es una comunicación directa, no es una comunicación fina, lamentablemente. Imaginaros que el bebé nos dice exactamente, los que sois padres o madres sabéis de lo que hablo, ¿no? Es de bebé que os pide cosas y no sabemos lo que es, lo que nos está pidiendo, porque sabemos que nos pide algo, ¿sí? Porque hay comunicación, pero no es una comunicación fina, no es una comunicación, es una comunicación muy a lo bruto, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? La especie evoluciona y hace 2-3 millones de años aparece el Homo habilis y el Homo habilis empieza a vivir en sociedades más complejas, empieza a vivir en grupos más grandes de sociedad y necesita generar una comunicación mucho más fina, necesita poder explicar cosas y aquí nace el lenguaje hablado. El lenguaje hablado, sin embargo, se sustenta, como veis en esta imagen, se sustenta sobre el lenguaje emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en todas nuestras comunicaciones hay una forma oral, yo estoy hablando, estoy lanzando palabras, pero también estoy lanzando información no verbal, es lo que en otras palabras llamamos comunicación no verbal. Son los gestos, es el tono, es la mirada, es la sonrisa o ausencia de ella, es cómo están mis brazos, etc., ¿no? Si yo, por ejemplo, os digo, no estoy enfadada y hago así, bueno, esto ha hecho una cara un poco rara, pero lo que vosotros leéis es María está muy enfadada, ¿sí? Con lo cual, este lenguaje oral que sigue asentado, que subyace sobre este lenguaje emocional. Por tanto, es esta evolución. El lenguaje hablado ha codificado en nuestras redes neuronales. Es decir, yo estoy genéticamente preparado para el habla, pero este habla se va a desarrollar solo en la vida en sociedad. Si yo no tengo un estímulo, si a mi alrededor no hay personas que me hablen, yo no voy a desarrollar el habla. Para desarrollar el habla yo necesito el contacto social. Hay varios casos, bastantes ya casos documentados de niños que al nacer han sido privados de la vida en sociedad. Cuando estos niños se han insertado de nuevo en la sociedad, de manera recurrente nos damos cuenta que estos niños no hablan, hay ausencia de lenguaje. Y estos niños, además, sabemos que cuando han recibido terapias intensivas en materia de lenguaje, consiguen desarrollar el lenguaje oral,
pero nunca llega a tener el mismo dominio que un niño o una niña que haya estado expuesto desde su nacimiento al lenguaje. Con lo cual, aquí sabemos varias cosas. Que el lenguaje oral necesita la vida, estoy preparado para ello, nazco con la potencialidad del habla, pero si no encuentro un entorno adecuado, no la desarrollo. Punto 1. Y punto 2, sabemos que además hay periodos sensibles para el desarrollo del lenguaje. Si no adquiero este lenguaje en el momento en el que yo hay esa ventana de oportunidad, lo que ocurre es que yo conseguiré desarrollarlo, pero no de la misma manera. ¿Qué ocurre con el lenguaje escrito? Pues que hace aproximadamente 6.000 años nace o se documenta el inicio del lenguaje escrito. ¿Y cómo nace? ¿Cuál es la necesidad que cubre? Todas estas, el lenguaje evidentemente está siempre cubriendo la necesidad de comunicación, pero ¿cuál es? De la misma manera que decíamos que el lenguaje oral nace porque necesito comunicarme de manera más fina, el lenguaje escrito nace porque necesito comunicarme con alguien que en ese momento no tengo delante. Quiero explicarle a alguien que no tengo delante a algo. Y con lo cual escribo, ¿sí? Escribo un mensaje esperando que alguien haga que decodifique este mensaje. Por tanto, nace la escritura y con ella la lectura, que es una forma de comunicación, pero que necesito cuando alguien no lo tengo delante. Pero que de nuevo se sustenta sobre el lenguaje hablado. Si no tengo las palabras, no las puedo escribir. Si no tengo estos conceptos, no voy a poder escribírtelos y tú no vas a poder decodificarlos. Por tanto, la lectura y la escritura, que aunque la especie humana hace muchísimos años que está accediendo al hecho lector, aún no ha sido codificada desde el punto de vista genética y ahora mismo es un proceso aprendido. Es más, es un proceso que precisa que alguna parte de nuestro cerebro se recicle para poder acceder al hecho lector. Por tanto, en el fondo, el proceso lectoescritor, en el fondo y en la superficie, digamos, el proceso lectoescritor es un proceso basado en el lenguaje. Tenemos que entenderlo como un proceso basado en el lenguaje. Resumiendo, este es un proceso que debemos construir desde el lenguaje y no siempre lo construimos desde el lenguaje. Cuando uno lo escucha y lo oye, y seguro que ahora no sé, pondría la mano en el fuego que la gran mayoría de vosotros y vosotras me dais la razón, tiene todo el sentido del mundo, esto parece un poco de perogrullo, pero cuando analizamos cómo enseñamos a los niños y a las niñas a leer, muchas veces nos damos cuenta que no partimos del lenguaje, sino partimos muchas veces del código impreso, partimos de la grafía. ¿Sí? La grafía no es lenguaje, la grafía es de alguna manera es una forma gráfica que hemos decidido entre todos que representa un determinado sonido, pero no es construir desde el lenguaje. Ahora lo veremos un poco más en detalle. Resumiendo, este es un proceso basado en el lenguaje, es un proceso aprendido, no es madurativo, es un proceso aprendido y es un proceso que deberíamos trabajar de manera secuencial, que hay ciertas habilidades que me van a resultar más fáciles, más naturales que otras y esto es lo que vamos a tratar de entender en la sesión de hoy. Antes de entrar en la parte de secuenciación, vamos a intentar entender cuáles son los circuitos que sustentan la lectura, que sustentan que podamos leer y escribir. La primera idea ya la hemos visto, no estoy genéticamente preparado para el habla. La segunda también la hemos visto, lo que sí estoy preparado es para el habla. Y la tercera es la que vamos a ver ahora, que es cuáles son los circuitos y cuáles son las áreas que necesitamos reciclar. Para poder leer y escribir uso las redes del lenguaje, pero las tengo que conectar con aquello que yo veo. Es decir, hay una entrada visual y tengo que conectar la entrada visual con las redes del lenguaje para acceder al significado. Y para hacer todo este circuito hay un área, que la región ventral occipotemporal, que me va a servir de conector. Vamos a verlo un poquito en detalle. Todas estas son las áreas que nosotros usamos cuando leemos. Por tanto, tenemos un área inicial, que es esta región occipital, que es esta entrada visual. Tenemos un área de conectividad, que es un área, la región ventral occipotemporal o caja de las letras, que lo que hace es conectar la información del circuito visual con las redes del lenguaje que me van a permitir acceder al significado
de aquello que yo estoy leyendo. Vamos a intentar entender qué hace cada uno de estos, qué ocurre en cada uno de estos pasos. El primero de ellos es el circuito visual y me gustaría, ahora sí, si os tomáis 10 segundos y alguien me puede escribir brevísimamente qué pone en este texto en el que hay letras y números. Venga, a través del chat. En un lugar de la Mancha, en un lugar de la Mancha, en un lugar de la Mancha, exacto. No solo hemos podido decodificar, sino que además hemos reconocido este texto, ¿verdad? La mayoría de nosotros. En un lugar de la Mancha, incluso, a lo mejor incluso hasta nos lo sabemos de memoria. Exactamente. Este es un extracto del Quijote, ¿sí? ¿Cómo es posible que hayamos podido leer un texto que hay letras y números? Parece magia, ¿verdad? Esto. Pues esto es posible porque nuestro circuito visual ha hecho una cosa fantástica, que es normalizar la palabra. ¿Qué quiere decir normalizar la palabra? Normalizar la palabra quiere decir quitar los elementos gráficos de esta palabra y generar un código fuente por cada una de ellas. Y a mí me va a dar igual leer en mayúsculas, en minúscula, letra cursiva, en letra en color rojo, naranja, amarillo, e incluso leer palabras que no todos son letras, sino que a veces también hay números. ¿Por qué es posible esto? Esto es posible porque nuestro cerebro ha normalizado, ha eliminado los elementos gráficos de la palabra y ha generado un código fuente. Esto es lo primero que hace nuestro circuito visual. Lo segundo más importante, lo segundo que hace nuestro circuito visual es descomponer la palabra. Con lo cual, esta idea de que leemos la palabra en la globalidad, esto no es verdad. De hecho, desde el punto de vista neurológico, leer es descomponer la palabra para volver a componerla para acceder a su significado. Con lo cual, no es verdad que estemos leyendo palabras como un todo, porque lo primero que ocurre en nuestro circuito visual es que deshacemos esta palabra. ¿Y cómo la deshacemos esta palabra? Esta palabra la deshacemos a 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Con lo cual estoy deshaciendo la palabra en sus unidades más pequeñas. Todo esto es lo que ocurre en el circuito visual. Por tanto, el circuito visual es el encargado de trabajar la información para que el sistema pueda trabajar sobre ella. Una vez la palabra está normalizada y la palabra está descompuesta, está jerarquizada, esta palabra se envía a la región ventral occipotemporal o caja de las letras, que es esta área que, como os enseñaba en la imagen de antes, conecta las redes, el circuito visual con las redes del lenguaje. El objetivo de la caja de las letras es, por tanto, de conexión, es un área bisagra, digamos, es un área que conecta dos circuitos diferentes. Y para conectar hace una cosa interesantísima, que es que almacena la información. En la caja de las letras se crea una biblioteca de palabras jerarquizadas, ¿sí? Es decir, estas palabras que las hemos trabajado a través del circuito visual se van a almacenar en esta biblioteca de la caja de las letras y van a ir quedando almacenadas. Además, se almacenan en grupos de palabras parecidas en su forma, ¿sí? Se van a quedar almacenadas. ¿Y para qué las quiero tener almacenadas? Pues porque, como hemos dicho y como habéis visto en la imagen inicial, tenemos 2 rutas de lenguaje. Una le vamos a llamar ruta indirecta o fonológica y la otra le vamos a llamar ruta directa o léxica. La caja de las letras distribuye la información. Si yo leo una palabra que ya está almacenada en mi caja de las letras, esta palabra la voy a enviar a través de la ruta directa o léxica para que se componga. Si esta palabra no está en mi caja de las letras, la voy a mandar a la ruta fonológica. Hemos dicho que para poder acceder a la lectura tengo que reciclar una parte de nuestro cerebro. Pues la parte del cerebro que reciclo es esta, es la región ventral occipotemporal. Y esto lo vemos con este gráfico de aquí. Mirad, cuando enseñamos una palabra a una persona que es analfabeta,
no hay activación en la caja de las letras. Cuando enseñamos una palabra a un lector experto, hay muchísima activación en la caja de las letras. La caja de las letras presenta mayor actividad a mayor pericia como lector. Un lector muy experto activará mucho la caja de las letras. Una persona que no ha accedido a la lectoescritura, que no es iletrado, digamos, no tiene activación en la caja de las letras. Por tanto, es un área que reciclo. ¿Qué ocurre cuando estoy aprendiendo a leer? Pues que esta biblioteca que se va a ir creando, los primeros lectores la tienen vacía. No hay información en la biblioteca de la caja de las letras. Entonces, ¿qué ocurre? Que la única ruta que usamos los primeros lectores es la ruta fonológica. Nunca usamos la ruta léxica hasta que la ruta fonológica está automatizada. ¿Cómo funcionan las dos rutas del lenguaje? La ruta directa o ruta léxica lo que hace es compone la palabra, accede a su significado y accede a su producción fonológica. La ruta indirecta compone la palabra, accede a su producción fonológica y después a su significado. Es aquel momento que vemos a los niños que hacen k, a, s, a, luego componen casa y luego dicen, ah, una casa. ¿Sí? Eso es funcionamiento de la ruta indirecta. ¿Los lectores, primeros lectores son los únicos que usan la ruta fonológica? No. Nosotros, los lectores expertos, también usamos la ruta fonológica. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta. La fluidez lectora, en términos neurológicos, quiere decir la coordinación de las dos rutas del lenguaje sin darnos prácticamente cuenta de qué ruta estamos usando en cada momento. ¿Y cómo puede ser que nosotros también usemos la ruta fonológica? Pues porque en una lectura siempre hay palabras que conozco y por tanto leo a través de la ruta léxica y palabras que a veces no conozco o he leído poquitas veces que las tengo que leer a través de la ruta fonológica. Por tanto, ya empezamos a ver que hay algunas áreas, como son las áreas fonológicas, que van a ser claves para apoyar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Sin ese aprendizaje fonológico, la automatización de esta ruta fonológica se va a hacer tremendamente complejo, si no imposible de arrancar la lectoescritura. Avancemos un poquito más. Vamos a hablar, ahora hemos hecho un paseo bastante rápido por la neurociencia y la lectura. Vamos a ver las dos patas de este proceso, ¿no? Hemos hablado de secuenciación. Vamos a hablar de la primera etapa. Y la primera etapa es la etapa emergente, es la etapa prelectora. Es la etapa en la que enseñamos a los niños todo aquello que van a necesitar para iniciarse en la lectura sin enseñarles a leer o a escribir, sino darles las herramientas que van a necesitar. Y os vuelvo a pedir ahora vuestra colaboración y os lanzo otra pregunta, otro activa tu conocimiento. En el proceso de aprendizaje de estos primeros lectores, ¿qué enseñamos primero? ¿Enseñamos primero las letras? ¿Sí? Esto es una M, esto es una A, esto es una B, esto es una C. ¿O enseñamos primero sonidos? ¿Sí? Intentamos discriminar sonidos A, K. O le enseñamos la letra y le decimos esto es una M y suena ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pensáis que deberíamos hacer este aprendizaje? Lanzo votación, venga. Dejármelo en votaciones que os lanzo ahora, ¿eh? Vamos allá. Abiertas. Creo que estáis parados. 5 segundos más. Venga, algunos rezagados. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Comparto resultados.
El 56% me habéis dicho que empezamos con los sonidos y el 44% me habéis dicho que ambos a la vez. Ahora sí que me gustaría que alguna o algunas de las personas que han contestado que empezamos por los sonidos me escriba en el chat ¿por qué? ¿Por qué empezamos por los sonidos? Porque parten del lenguaje, nos dice Rosa, para que el niño vaya creando conciencia fonológica antes de bajarlo al escrito, porque es la parte natural, porque es necesario concienciar primero sobre el lenguaje, porque es lo que hace falta para formalizar palabras, porque hemos dicho que es la base en el lenguaje, porque es el lenguaje oral. Pues ahí tenéis la respuesta. Ya lo sabéis, no hace falta que yo os lo cuente, ya lo tenéis clarísimo. Exactamente porque venimos del lenguaje. ¿Sí? Voy a volver. Este es un proceso que construimos desde el lenguaje. ¿Y qué es la fonología? ¿Qué es el sonido? El sonido es la construcción del lenguaje. ¿Sí? ¿Yo qué necesito? Primero, necesito palabras. Si no hablo, ¿cómo voy a iniciar el proceso lector si no hablo? ¿Cuántos niños de 3, 4 añitos les ponemos a escribir palabras? Normalmente su nombre, y venga a copiar el nombre, y venga a escribir el nombre, y da igual, con la mano, manipulativamente, pero venga a copiar y a escribir. No a escribir, a copiar. ¿Sí? ¿Y cuántos de estos niños aún no tienen un lenguaje bien trabajado, aún no dicen bien las palabras, aún no construyen bien frases, etcétera? No tiene ningún sentido. Lo primero que tenemos que hacer es dar palabras. Lo primero que tenemos que desarrollar es el lenguaje. Y ahora me diréis, María, esto es una tontería esto que estás diciendo, porque los niños ya vienen con el lenguaje. Y yo os diré, no, y seguro que alguno y alguna sabéis de qué hablo. Yo creo que yo siempre en mis formaciones siempre explico, siempre es una reflexión que siempre hago. La educación está dentro de la sociedad, ¿sí? No es una isla, no debe ser una isla, está muy impactada por el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños son un reflejo de las sociedades en las que estamos. Y la sociedad en la que estamos es una sociedad que le pasan muchas cosas, pero una de las que le pasa es que cada vez hablamos menos y cada vez les hablamos menos a los niños y cada vez los niños tienen más tiempos de pantalla. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cada vez más y más y más y más vamos a tener, uno, niños que no tengan un lenguaje desarrollado, que tarden más en desarrollar el lenguaje, y dos, otra de las cosas que estamos observando es que la calidad del lenguaje la vamos perdiendo. Hay un lingüista que ya en el 2005 hizo un estudio retrospectivo del nivel de lenguaje de los niños de los últimos 40 años en Estados Unidos y se dio cuenta que los niños que entraban en educación primaria habían perdido en 40 años el 70% de las palabras de uso corriente. Es decir, no es que tarden más en adquirir el lenguaje, es que además perdemos calidad de este lenguaje. ¿Sí? Con lo cual, esto impacta de manera directa en el proceso lectoescritor. Si nosotros queremos seguir haciendo lo que hacíamos hace 20 años, hace 30, hace 40, con los niños de hoy en día, pues probablemente vamos a tener cada vez más dificultades. ¿Y dónde estarán muchas de estas dificultades? Pues muchas de estas dificultades tendrán su base en el lenguaje. Y esto no solo compete al momento de empezar el proceso de alfabetización, compete también cuando estamos hablando de comprensión lectora, por ejemplo, porque la comprensión lectora depende de manera directa de mis habilidades lingüísticas. Si yo no entiendo las palabras, las puedo decodificar, oye, de cine, ¿no? Yo puedo haber decodificado otorrinolaringología, pero si yo no sé lo que quiere decir, yo no he comprendido este texto. Y si en un texto cada vez tengo más y más y más palabras que yo no entiendo, ¿qué pasa? Que no entiendo el sentido del texto.
Entonces nos ponemos las manos en la cabeza cuando empezamos a ver qué pasa cada vez más y más y más en materia de comprensión lectora. Pues una de sus bases tiene que ver con el lenguaje. Y es culpa de los niños, es culpa o no culpa, digamos, es un reflejo, más que una culpa, de la sociedad en la que vivimos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y por tanto, el lenguaje debemos tomarlo como una habilidad prelectora importantísima. Una vez tengo las palabras, una vez conozco el lenguaje, una vez me expreso, entonces tengo que empezar a trabajar ¿sobre qué? Sobre la construcción de este lenguaje. ¿La fonología qué es? La conciencia fonológica es traer al consciente un conocimiento, que es el conocimiento fonológico, que es el que me permite articular el lenguaje. En el momento del desarrollo del lenguaje, en las diferentes etapas del desarrollo del lenguaje, la primera etapa es una etapa fonológica. Es la etapa en la que los niños escuchan los sonidos de la lengua y los almacenan para poder producirlos posteriormente. Lo que ocurre es que en el momento de iniciar el proceso tengo que traer al consciente este conocimiento. Su nombre es literal, es traer al consciente el conocimiento fonológico. Pero entender que si no tengo un lenguaje desarrollado, no seré consciente de nada, porque no tengo ese conocimiento, ¿sí? Por tanto, pero entender, por tanto, que tengo las palabras, conozco las palabras y luego me empiezo a fijar en cómo construyo estas palabras. Y esto es conciencia fonológica, pero es la misma cara del lenguaje, es una misma moneda, pero por la otra cara. Por tanto, sigo construyendo este lenguaje. Vale, tengo palabras, noto cómo se construyen estas palabras y después, cuando ya tengo un cierto conocimiento fonológico, le doy un símbolo gráfico. Y aquí lo que me interesa no es saber que esto es una M, esto es una B o esto es una C. A mí me interesa hacer la correspondencia fonema-grafema. Es decir, este sonido que yo ya discrimino, ahora le voy a dar un símbolo gráfico. Es decir, me interesa saber que en la palabra mamá, la que yo ya noto, tiene la forma de las montañitas. ¿Sí? Y por tanto, la correspondencia fonema-grafema vendrá después, está más alejada de este lenguaje. Es más abstracta. En el fondo hemos decidido nosotros que el símbolo de la es este. ¿Sí? Cuando yo tengo un conocimiento fonológico adecuado, hacer la correspondencia fonema-grafema es mucho más eficiente que si yo no tengo el conocimiento fonológico. ¿Sí? Si tú directamente me enseñas la grafía, el nombre de la letra y el fonema, esto me puedo suponer demasiada información, me puedo perder en esta cantidad de información. Pero suponiendo que yo sepa que las montañitas hace no quiere decir que cuando yo te doy la palabra mariposa, tú sepas separarla en todos sus fonemas. Y este es el gran error que hacemos. Pensamos que correspondencia fonema-grafema es conciencia fonológica y son cosas diferentes. ¿Y qué necesito para aprender a leer? Pues para aprender a leer necesito ambas habilidades. No solo necesito correspondencia fonema-grafema, sino también necesito habilidades fonológicas. Cuando yo necesito escribir, ¿qué hago cuando escribo? Pues pienso lo que quiero escribir la palabra mamá y analizo los componentes a. Si yo no sé separar en todos sus fonemas, aunque tenga una correspondencia fonema-grafema de cine, voy a escribir mal. Y a lo mejor escribo a y pongo solo 2 letras. ¿Por qué? Porque no tengo habilidades fonológicas. ¿Qué pasa cuando leo? Pues que si no tengo habilidades de composición fonética, yo te voy a leer, voy a ver la palabra escrita mamá y voy a hacer a. Y te voy a decir, ya está. Y yo te diré, ¿qué has dicho? No lo sé, porque no he hecho composición fonética. Por tanto, para leer no solo necesito correspondencia fonema-grafema, sino que necesito habilidades fonológicas. Y el proceso de adquisición es lenguaje, fonología, correspondencia. ¿Y por qué? Porque venimos del lenguaje. Y además necesito las 2 M's, que le llamo yo, que son motivación y motricidad. Estas son las habilidades de motivación y motricidad, las 2 M's son transversales. Es muy importante empezar este proceso con ganas, con motivación, y esto es fomento lector,
pero no se quedan en el paso 1, sino que son transversales. Voy a seguir trabajándolas toda la etapa prelectora. Motivación, conexión con este aprendizaje. Esto a mí me importa, yo quiero aprender a leer, me gustan los cuentos, me encanta que me cuenten cuentos. Motivación y motricidad. Tengo que preparar esta mano para poder escribir. Y ambas dos están de nuevo también muy impactadas por la sociedad en la que vivimos. Motivación, ¿por qué? Pues porque los libros cada vez forman menos parte de nuestras vidas. Antes, si uno quería aprender, ¿no? Yo a veces les explico a mis hijos que yo cuando hacía un trabajo en el cole, quería aprender, tenía que buscar información. En mi casa había una estantería entera, larguísima, aquí donde yo vivo había una cosa que era una enciclopedia, ¿no? Enciclopedia catalana en mi caso, era de color granate además, y teníamos una estantería enorme llena de los distintos tomos de la enciclopedia. ¿Y yo qué hacía? Pues yo me iba a la enciclopedia, sacaba lo que tuviera que buscar, lo buscaba, lo leía, etc. Ahora cuando estos chicos, estas chicas quieren saber cosas, que no os penséis que no saben, saben un montón de cosas, no tienen necesariamente que leerlas. Pueden ver un vídeo de YouTube, pueden escuchar un podcast, etcétera, etcétera. Hay mucha más. La información no solo es información leída, sino que el acceso a la información también tiene otras vías, con lo cual el peso específico de la lectura para la adquisición de conocimiento cae. Pero también en términos de ocio, ¿sí? A veces había momentos que no había que hacer nada, con lo cual uno leía, pero ahora siempre estamos conectados, siempre tenemos otras opciones de ocio, con lo cual no solo para los chicos y las chicas o los niños, sino también para los adultos, la lectura pierde peso específico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cada vez es menos significativa para ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que trabajar el fomento lector como una habilidad prelectora clave. Y la otra es la motricidad. Y de nuevo la motricidad nos pasa lo mismo. La motricidad se desarrolla cuando yo le doy oportunidades de desarrollo, ¿sí? La motricidad sí es un desarrollo madurativo. Sí estoy preparado para usar mi mano con precisión, pero para poder usar mi mano con precisión necesito tiempo, ahora sí, y experiencias. ¿Y qué nos está pasando? Que cada vez les damos menos experiencias. Estamos construyendo un mundo, de alguna manera, en el que no permitimos que los niños acaben de desarrollar determinadas habilidades. Si un vaso es de plástico, porque no vaya a ser que lo rompan. ¿Qué pasa si en vez de tener un vaso de plástico lo tengo de cristal? ¿No? Que si es de cristal se rompe. Bueno, ¿pero qué pasa si es de cristal? Pues mirar, que si yo en vez de tener vasos de plástico los tengo de cristal, tengo que tener un control de mi movimiento mucho más preciso, porque sé que se puede romper. Con lo cual, ahí hay un control del movimiento. El tono muscular, la fuerza que tengo que hacer para coger un vaso de cristal no es lo mismo que un vaso de plástico, con lo cual hay tono muscular, destrezas de dedos, etc. Y así todo. Si el niño quiere ponerse agua, no, cariño, ya te la pongo yo que si no la vas a tirar. Bueno, pero es que si no le dejas poner agua y siempre se la pones tú, poner agua es un ejercicio bestial de motricidad, rotación de la muñeca, fuerza, control del movimiento, porque se me puede caer el agua, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto es simplemente un pequeño ejemplo, o los zapatos, ¿no? Zapatos de velcros, ¿no? Yo recuerdo que mis hijos eran pequeños en el cole, sobre todo, cordones no, todos de velcros. Bueno, pues que si no les dejamos cordones, ¿cómo van a aprender a atarse? Y atarse un cordón es un ejercicio de motricidad súper complejo. Con lo cual, si no les dejo oportunidades, me llegan cada vez con las manos menos preparadas. Y cogen un lápiz y casi que no tienen fuerza, casi que se les cae el lápiz. Ya no es cómo cogen el lápiz, eso ya es otra historia, es que casi no tienen ni fuerza, no tienen fuerza de prensión para coger un lápiz. Y todo esto, si sumamos todo esto y nos llegan a primero infantil o un P3 y les ponemos a copiar el nombre, pues no sé si lo estamos haciendo bien, ¿no? Por tanto, antes de dar un lápiz a un papel, antes de poner a copiar, preparemos esta mano para asegurarnos que en el momento en el que vayan a coger este lápiz y papel, por lo menos tengan las habilidades para conseguir usar este lápiz y este papel de la mejor manera posible. Con lo cual, secuencia prelectora, lenguaje, fonología, correspondencia y siempre motivación y motricidad. Vamos al siguiente proceso,
que como siempre me estoy enrollando mucho, vamos al siguiente proceso, que es el proceso de alfabetización formal. Estoy preparado, tengo ganas, tengo palabras, tengo fonología, tengo correspondencia y tengo motricidad. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora es el momento de empezar este proceso, ¿sí? No, de empezar a leer, de empezar a escribir y de consolidar el proceso. Y de nuevo os pido vuestra participación. ¿Qué pensáis que arrancamos? ¿Qué proceso pensáis que arrancamos primero? ¿El proceso lector o el proceso escritor? Venga, lanzo votación a la de 1, 2, 3. Avanti. Cinco segundos más. Venga, que veo que estáis parando ya. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Comparto resultados. 69% empezamos leyendo, 31% empezamos escribiendo. Alguna de las personas o algunas de las personas que han contestado que empezamos leyendo, ¿por qué? Porque no podemos escribir lo que no conocemos y podemos leer lo que no conocemos. Porque leemos imágenes. ¿Leemos imágenes? Hemos visto que no leemos imágenes, ¿no? No leemos globalidades. Leemos, lo primero que hacemos es descomponer. ¿Por qué existe la conciencia fonológica? ¿Y qué tiene que ver? Por la correspondencia que hacemos entre sonido y grafía. ¿Alguna de las personas que ha contestado que empezamos escribiendo? ¿Me explicaríais por qué? Porque primero tenemos que recibir el input antes de que escribirlo. Vale. Porque esta es de todos, este motivo me lo guardo, ¿vale? Porque escribir implica la integración de otras áreas, la motora. Ahora veremos que escribir no tiene por qué. Puedo escribir y no tengo por qué escribir a mano, ¿sí? Yo puedo escribir con un manipulativo, puedo escribir con letras imantadas, con letras troqueladas, con tampones, etcétera, ¿no? Puedo escribir de muchísimas maneras y eso es escribir. Escribir no tiene por qué implicar trazar letras, ¿vale? Comparto, sigo con la presentación, pero no empezamos por la lectura, empezaríamos por la escritura. ¿Y por qué empezamos por la escritura? Pues mirad, empezamos por la escritura porque la escritura me es más natural. Y pensar primero en un momento en lo que ocurre en la evolución de la especie. Acordaros lo que he dicho. ¿Qué hacemos? Decíamos que teníamos el lenguaje emocional, teníamos el lenguaje oral, que surge porque tengo la necesidad de explicarme mejor en una sociedad más compleja. Luego decíamos que nace la lectura y la escritura porque alguien tiene la necesidad de comunicarse. Yo tengo la necesidad de comunicarme con alguien y yo tengo la necesidad de comunicarme, dejo ese mensaje escrito y con mi escritura tú vas a tener que decodificar, pero primero alguien ha tenido que dejar ese mensaje escrito, ¿sí? Primero nace la escritura y con la escritura
nace la decodificación. La escritura me es más natural, porque viene de dentro y expresa hacia afuera. Para mí es muy abstracta la lectura. En cambio, la escritura es más natural. Yo sé que quiero escribir. Yo quiero escribir mi nombre, quiero escribir María, quiero escribir mamá, quiero escribir, sé lo que quiero escribir. No hay tanta abstracción. Cuando tengo unas palabras, pueden ser cualquier cosa, esa combinación de letras, ¿sí? Por tanto, la lectura es muchísimo más abstracta. A mí me resulta muchísimo más natural la escritura que la lectura. ¿Qué ocurre con la escritura? Que muchas veces pensamos que escribir es usar la mano. Y yo puedo escribir y no usar mi mano, usar un material manipulativo, ¿sí? De hecho, la mayor parte de veces, y la propuesta que os voy a presentar, es que iniciéis este proceso con una escritura manipulativa. Es verdad que hay niños que el tiempo de la madurez manual se cuadra con el tiempo de la preparación para iniciarnos en la escritura, pero la mayor parte de ellos no, están mucho antes preparados cognitivamente para escribir que motoramente, a nivel motor, ¿no? ¿Qué hago cuando escribo? Cuando escribo, pienso lo que quiero escribir. Analizo los componentes sonoros de esta palabra. Hago la correspondencia y compongo. Y esta composición puede ser o manipulativa o con un material manipulativo o usando mi mano y trazando las letras, ¿sí? Pero es algo que está dentro y que expresa hacia afuera. ¿Qué hago cuando escribo? Y por tanto, ¿qué necesito al inicio del proceso para escribir? Para escribir necesito segmentar las palabras en todos sus fonemas y necesito tener una buena correspondencia fonema-grafema. ¿Qué hago cuando leo? Reconozco la grafía, produzco el fonema de esta grafía, compongo fonéticamente la palabra y accedo a su significado, ¿sí? Por tanto, yo veo la palabra casa, hago k, a, s, a, he reconocido la grafía y le he dado el fonema, pero tengo que componer, tengo que hacer casa para poder acceder al significado. Por tanto, ¿qué necesito para leer? Necesito correspondencia fonema-grafema y habilidades de mezcla o composición fonética. Estas dos habilidades que necesito tanto para escribir como para leer son habilidades aprendidas, no son habilidades madurativas. A veces me habéis preguntado, ¿y qué pasa con aquellos niños que aprenden a leer solos? Aquellos niños que aprenden a leer solos son niños que han adquirido este conocimiento porque han tenido un entorno en el que han podido adquirir este conocimiento. Hay quien evidentemente puede hacer la abstracción, pero uno, en contextos lingüísticos como los que empezamos a tener y vamos a tener, predigo, no es que sea Nostradamus, pero me parece a mí que por dónde van los tiros, cada vez tendremos más dificultades lingüísticas. Esto va a ser cada vez más extraño. ¿Por qué? Porque estos niños van a tener un entorno menos rico lingüísticamente hablando. Y dos, ya tenemos datos que aproximadamente entre un 25 y un 35% de los niños sin instrucción directa no adquieren el mínimo fonológico para iniciarse en la lectura. Y si no tengo las habilidades fonológicas, no puedo iniciarme en esta lectura o no puedo consolidarla. Con lo cual, este es un proceso que necesita una serie de habilidades que necesitamos entrenar. E enfocaremos primero en esta escritura. Y la propuesta es que para que no nos pase esto, para que pueda iniciarme desde lo que me es más natural, te voy a proponer que inicies desde una escritura cognitiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir una escritura no manuscrita, una escritura manipulativa, una escritura que busque activar el circuito cognitivo de la escritura, dejando de ladito la mano para darle tiempo, ahora sí, pero no solo tiempo, tiempo y experiencias para que vaya cogiendo tono, fuerza y habilidades para poder llegar a la escritura manuscrita. Por tanto, iniciaría con escritura, pasaría después a la lectura y cuando hubiera trabajado los procesos cognitivos, pasaría a los procesos motores y aquí estaría la escritura manuscrita. Ahora sí, me lanzaría a trabajar mi mano y por último llegaríamos a estrategias de control de la comprensión. ¿Sí? Estrategias porque realmente lo único que podemos hacer en términos de comprensión, la comprensión está directamente relacionada con el lenguaje y el conocimiento de base que yo tengo. Lo que yo puedo trabajar de manera explícita es estrategias para que en el momento que yo estoy leyendo me dé cuenta si estoy entendiendo o no y pueda buscar la información para comprender los textos. Y esto sí que son estrategias concretas que tenemos que enseñar para tener mayor control
de la comprensión. Si queremos trabajar sobre la comprensión en global, tenemos que trabajar sobre el lenguaje y sobre el conocimiento de base, mucho más complejo, digamos. ¿Sí? Con lo cual, iniciaría por escritura, pero desligaría de la mano escritura cognitiva, decodificación, escritura a mano y control de la comprensión. Y con esto, y un bizcocho, ya he terminado mi parte de exposición. Seguramente tenemos bastantes dudas. He visto algunas preguntas ya escritas en chat. Os animo a que cojáis la pregunta, la copiéis y la dejéis en preguntas y respuestas, que así no se pierden. Y mientras vais pensando en vuestras preguntas, dejarme simplemente explicaros brevemente qué puedo ofreceros, qué más puedo, qué contenido puedo ofreceros. Pues tenemos el curso Aprender a leer. Este es un curso, es el curso más completo que tenemos en lectoescritura, porque va desde prelectura hasta comprensión lectora. Y vamos a trabajar todas estas etapas que acabáis de ver, todas las etapas prelectoras, la escritura cognitiva, la decodificación, etcétera. Vais a entender, una base neurológica muy clara del proceso, vais a tener muy claros los pasos por los que hay que trabajar y vais a tener muchísimas actividades para poder trabajar en cada una de estas etapas. Es un curso súper completo, son 12 semanas de formación organizadas en 6 bloques de aprendizaje. Cada uno de estos bloques que trabajamos, tenemos 2 semanas de trabajo por cada bloque, tenemos una parte del trabajo que hacéis vosotros de manera autónoma, entráis en la plataforma y encontráis allí documentos de lectura, video lecciones, etcétera. Y luego tenemos webinars en los que nos encontramos. No son webinars como este de hoy, en la que solo hablo yo, sino que son webinars muy participativos, en los que reflexionamos conjuntamente, etcétera. Y lo que buscamos es resolver dudas y afianzar toda la información que habéis leído. Desde hoy y hasta el domingo, si compráis este curso, tenéis de regalo el curso de Acompañar la dislexia, que es un curso que además es un curso que ya no lo podéis encontrar en la venta, ya no está a la venta, pero lo ofreceremos de manera súper excepcional, última vez que podéis acceder a este curso, de hecho. Comprando el curso de Aprender a leer, os regalamos el curso de dislexia, que es un curso, en este caso no tiene webinars, es un curso de libre seguimiento, pero en el que encontraréis muchísima información práctica también para acompañar la dislexia, actividades de fonología, etcétera, pero también una parte de acompañamiento emocional importantísima que no podemos olvidar en este colectivo. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por haberme aguantado casi 1 hora sin parar de hablar, que no está mal. Os voy a dejar, ahora sí, os dejaré a través del chat el enlace del curso y algunos enlaces más y pasaré a responder vuestras preguntas lo mejor que pueda. Muchísimas gracias. Vale, mientras me vais escribiendo las preguntas, si os parece bien, os enseño también nuestra página, no sé si la conocéis o no habéis entrado alguna vez o no, pero os animo a explorarla. Es www.cuentosparacrecer.org, entráis en cursos, lectoescritura, y el que sale aquí destacado ya es el curso de Aprender a leer. Os lo voy a dejar por aquí, el enlace, para que podáis pues, revisarlo, etcétera. Ahí os lo dejo. Y os dejo también algunos enlaces de material que podéis, ya os invito a bucear en el blog, etcétera, porque hay muchísimo contenido, pero bueno, os lo dejo filtradito para que simplemente lo podáis copiar y guardarlo y en el momento que lo necesitéis, pues ahí estará, ¿vale? Y también en el apartado vídeos os lo dejo también filtrado. Aquí encontraréis también webinars antiguas y otros vídeos que podéis revisar. Dicho todo esto, ahora sí, que me voy a las preguntas. Vamos allá. Vale. ¿Cuál curso debo tomar primero y cuáles son los consecutivos? Vale. Os explico un poco los cursos que tenemos y cuál es un poco el itinerario de cada uno de estos cursos, el itinerario de aprendizaje que tenemos un poco pensado. A ver,
El curso más global que tenemos de lectoescritura es Aprender a leer, ¿vale? En este curso vais a ver todo el proceso, es el único curso en el que vemos todo el proceso. La parte de habilidades prelectoras, en el curso de Aprender a leer lo vemos en un bloque. Si os interesa ahondar más, tenemos este otro curso que es el curso de habilidades prelectoras, en el que solo vemos la secuencia de habilidades prelectoras. Vais a ver un bloque de desarrollo de lenguaje, un bloque de fonología, un bloque de correspondencia, un bloque de fomento y un bloque de motricidad, ¿vale? Este es un curso solo de habilidades prelectoras. Con lo cual, si queréis entrar muy en detalle en el proceso, para mí la secuencia es primero habilidades prelectoras y después aprender a leer. Si queréis tener la visión global, aprender a leer, y que necesitáis más, entráis en habilidades prelectoras, ¿vale? Fomento lector es un curso solo sobre fomento lector, que es un curso de libre acceso, libre seguimiento, en el que no tenéis webinars, etcétera, y hacemos un Zoom muy especial sobre fomento lector. El curso de dificultades de lectoescritura es un curso para hablar específicamente de dificultades, y mi consejo es que lo hagáis cuando tengáis cierto conocimiento del proceso. Mucha gente se apunta al curso de dificultades porque al final es lo que más queremos, son soluciones, pero si no tenéis cierto conocimiento, este curso no lo vais a aprovechar todo lo que podéis, ¿vale? Con lo cual, para mí quizá es habilidades prelectoras, aprender a leer y dificultades en el aprendizaje y la lectoescritura. Un poco está hecho así. Y luego, si necesitáis, os voy dejando los enlaces, ¿vale? Si os parece. Y si luego necesitáis, y luego tenéis los dos cursos Montessori, que en este caso son cursos específicos sobre el proceso usando el material Montessori. No vamos a ver, no es el mismo contenido, y es básicamente para aprender a entender cómo usar, cuándo usar, etcétera, todo lo que es el material Montessori aplicado al proceso lectoescritor, ¿vale? Por tanto, son dos cursos que irían como solos. Primero va a aprender a leer, después va a aprender a escribir, ¿vale? Así os lo he resumido rápido. Si tenéis más dudas, pues aquí estoy. Vale, en el caso de, voy con Shirley, en el caso de niños con autismo inician en la lectura global, se empieza por la palabra y luego se llega al fonema. La lectura global, los niños con autismo o los niños con, me da igual el tipo de niño, o sea, una cosa que sí que se ha demostrado es que la ruta que usamos para acceder a la lectura es la misma. Es decir, si les dais globalidad, no avanzaremos, necesitamos llegar a la parte sintética. Lo que nos ocurre con el autismo muchas veces es que nos cuesta el lenguaje expresivo, pero no es que no tengan lenguaje, es que no tienen lenguaje expresivo, es decir, les falta la capacidad social de este lenguaje, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no podamos trabajar fonología. De hecho, súper recomendable todo el trabajo de fonología visual, a través de articulemas, a través de kinestemas, etcétera, ¿no? Yo creo que cada vez más va a ser esto importante, y más ahora que estamos con las mascarillas. Todo este trabajo visual de la fonología va a ser importantísimo en estos niños que tienen dificultades en el lenguaje expresivo especialmente, pero trabajando la misma ruta y la misma secuencia que he explicado hoy. Para la enseñanza de la lectoescritura, ¿qué método es mejor? Una vez hayas trabajado la conciencia fonológica en educación infantil. Mixto, global o fonológico. No sé, ¿esta qué piensas después de lo... A ver, vamos a intentar clarificar conceptos. Yo os he intentado dar información, yo ya os he dicho que no os preocupéis tanto por los métodos, ¿sí? Intentar buscar la información que os da sentido, que os da mapa, ¿no? Y en esto creo que la neurociencia es quien nos tiene que guiar. La neurociencia nos ha dicho que lo que yo necesito es fonología y correspondencia fonema-grafema, básicamente porque es lo que hago cuando empiezo a leer. Entonces, no es que primero le doy fonología y luego uso el método global, no, eso no tiene nada que ver. El método global es una metodología basada en el fondo, en el principio, muy influenciado, digamos, por el principio de percepción sincrética de De Crowley, que nos dice que los niños no tienen interés por el análisis de las partes, que su interés es la globalidad, ¿no? de la palabra.
o de la palabra no, la globalidad de un problema, no las partes, ¿no? Entonces, muy basado en esta idea, hemos pensado que para conectar con este aprendizaje tenemos que partir de la globalidad. Pues yo creo que lo que conecta con este aprendizaje no es si es la globalidad o la parte sintética, sino es la significación. Y lo que conecta con este aprendizaje es el fomento. Y lo que conecta con este aprendizaje es que sea capaz de trabajar desde lo lúdico, sea capaz de trabajar desde el juego, sea capaz de trabajar desde la manipulación. Y lo que verdaderamente conecta con este aprendizaje es ver que yo ahora soy capaz de leer. Eso es lo que me motiva en aprender. Entonces, creo que a veces nos hemos perdido un poco, pero lo que necesitamos es fonología y correspondencia. Me da igual cómo lo hagas, ¿no? Pero esto es lo que yo necesito para iniciarme en el proceso. No sé si te acabo de contestar, pero vamos allá. Acaba de terminar un curso de escritura sin lágrimas, no se empieza por las vocales, sino está dividido por grupos de letras acorde con la evolución motriz. ¿Se puede combinar? A ver, yo creo que la clave es preparar mucho esta motricidad y no querer que empiecen a escribir demasiado pronto, escribir de manera manuscrita. Si tú en vez de preparar la motricidad, quieres preparar la motricidad escribiendo letras, pues quizá tengas que hacer cambalaches. Pero si tú preparas primero la mano y luego das las letras a escribir, no tendrás esa necesidad de empezar a escribir unas y dejar otras para otro lado, ¿no? Yo creo que la clave está en preparar mucho esta mano. Y cómo preparar la mano vuelve a ser otra vez la clave, ¿no? Prepara la mano desde la significación, desde actividades que tengan sentido. Insisto que las actividades que más sentido tienen para los niños son aquellas que tienen que ver con su día, con su vida, con su día a día, con poder integrarse en la sociedad. Y menos métodos y menos cosas y más poner la mesa, poner agua, lavar un vaso, lavar un plato, etcétera, etcétera. Eso es pertenecer a la sociedad. Esto es significación y sobre todo esto es motricidad. Entonces, si trabajamos esto, si trabajamos bien la motricidad, no tendremos ningún problema en la parte motora y no tenemos prisa, ¿eh? Otra cosa os decía antes del impacto de la sociedad, la otra es que tenemos muchísima prisa. Vale, Rosa, te contesto al investigador de... No se había reducido la habilidad lectora, lo que se ha reducido es el lenguaje, el nivel de palabras corriente que usan los niños y el investigador se llama Tony Steed. Vale, se pasan 3 minutos, ¿vale? Voy a contestar 2 preguntas más, hasta 5 y os voy a tener que dejar, me sabe fatal. Si alguien tiene alguna pregunta que necesite que yo conteste sin problema, pues escribir a mi correo, os voy a dejar el correo por aquí, ¿vale? Para que no lo tengáis. Y os contesto en cuanto tenga un ratito, ¿vale? Vale, Rosa, ¿qué hacemos cuando ya nos llegan niños que han trabajado con método global? ¿Vale? Enfoque constructivista. Aunque se les ponen vídeos con las letras, por separado, con ejemplo de palabras, en fin, un batiburrillo. Vale. En clase veo que ya conocen las letras más o menos, pero se comen letras al escribir. ¿Por qué se comen letras al escribir? Porque no segmentan la palabra completa. Y punto. Porque no segmentan la palabra completa. Entonces, si ya están aquí, si ya conocen algunas letras, pero aún les falta conciencia fonológica porque no hay segmentación completa, incluso puede ser que algún fonema no lo acaben de discriminar, etcétera. Entonces, yo sí que me centraría en la conciencia fonológica, haría un repaso de todos los fonemas, buscaría identificación de fonema inicial y después me centraría en actividades que busquen la segmentación de la palabra completa. ¿Qué nos puedes decir en qué autores te basas todo esto que nos cuentas? Vale. Toda la parte de neurociencia os recomiendo, no se lo inventa María, podéis leer a Stanislas Dehaene, libro El cerebro lector, podéis leer a Francisco Mora, podéis leer a Manuel Carreiras, así como autores que tienen libros en español. Stanislas Dehaene es una de las personas que más es neurólogo y es una de las personas que más ha investigado los temas de neurociencia de la lectura y os recomiendo que le leáis. Tiene libros
muy científicos, pero si tenéis ganas y si os lo escribo en el chat. Stanislas Dehaene, Francisco Mora. Yo personalmente creo que el que hay que leer es a Dehaene. Dehaene tiene un libro, tiene varios libros sobre neurociencia de la lectura. No son libros digamos, no son fáciles, no son de los de me lo leo, no son como aquellos del cerebro del niño, ¿sí? Que uno se los lee como si leyera una novela, no. Son libros escritos por un científico y muy científicos, pero si tenéis paciencia y ganas, es lo más esclarecedor que yo conozco y que recomiendo, ¿sí? Y Francisco Mora habla mucho de la relación lenguaje-lectura, que también creo que es bastante la clave. Ahora sí que sí, me tengo que despedir de vosotros y ha sido un placer acompañaros este ratito, compartir con vosotros esta tarde. Si alguien se anima, os espero en el curso. De verdad que es un curso súper interesante en el que no nos quedamos en la parte teórica, como es lo que hemos visto hoy, sino que bajamos mucho a la práctica, que siempre es lo que nos interesa, ¿no? Pero esta práctica siempre con un sustento muy claro, que es un poco el objetivo de todos nuestros cursos, no es solo que tengáis actividades, sino que sepáis también valorar las actividades y colocarlas en el lugar que corresponde. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto.